El yoga me salvó la vida de forma inesperada. Inhala profundo y al exhalar, canta o escucha conmigo el mantra Om, el sonido del universo expandiéndose. Hola, bienvenido, bienvenida a El Bienestar Está en Ti, el podcast de Hierbabuena Yoga. El lugar donde dejamos de buscar las causas del bienestar afuera de nosotros y las encontramos en la sabiduría de nuestro cuerpo, en la magia de nuestro lenguaje y guiadas por la luz de nuestra esencia. Yo soy Dharma, tu tarotista, profe de yoga y de escritura terapéutica. Y para mí es un honor estar contigo hoy aquí contándote cómo el yoga me salvó la vida de forma inesperada. Y digo de forma inesperada porque aunque yo llevo practicando yoga más de 13 años, jamás me imaginé que algo que empezó siendo una diversión, un ejercicio, se convertiría en la herramienta más sanadora y poderosa de mi vida. Se convertiría en la herramienta que me permitió sanar trastornos de distintos tipos y distintos grados de gravedad, trastornos de ansiedad, problemas con la comida, insomnio, ganas de no existir, desbalance hormonal, desbalances emocionales, crisis emocionales, entre muchas otras cosas que te voy a contar a continuación. Tampoco imaginé que no solo me iba a salvar la vida porque me iba a ayudar a sanar, a aliviar estos problemas que se sentían tan graves y tan difíciles de transitar que en muchos momentos creí que no iba a sobrevivir, que no iba a llegar viva a la edad que tengo ahora, que son 24 años, sino que además el yoga de forma inesperada se convirtió en esta herramienta con la que acompaño a otras personas a sanar, pero también la herramienta que me permite entender mi energía, que me permite conectar con mi esencia, que me permite manifestar y crear una vida en bienestar. Por eso quiero comenzar diciéndote qué es el yoga. El yoga, la palabra yoga significa unión. Para mí, yoga es simplemente lograr unir cuerpo con mente y esencia. Cuando estamos en unidad, cuando dejamos de habitar los polos y conectamos por un instante, por un momento con la unidad. Cuando podemos sostener todas las posibilidades, cuando podemos conectar con la multiplicidad de posibilidades y sostenerlas en unidad, cuando conectamos con el amor y con la compasión universales e infinitas. Para mí eso significa yoga, es decir, que podemos estar en yoga dentro y fuera del tapete de yoga. Haciendo o no haciendo los ejercicios, las posturas, los ejercicios de respiración. Yoga para mí es ese estado al que llegamos desde distintos métodos con distintas herramientas. Pero ahora, si nos preguntamos por la práctica de yoga, en el tapete de yoga, la práctica somática, es decir, del cuerpo de yoga, es una práctica es muy antigua, sus raíces son muy antiguas, las encontramos, es hija de los Vedas, estamos hablando de hace muchos años, pero al inicio era una práctica que no se enfocaba, no había tanta variedad de posturas físicas, no se enfocaba tanto en el aspecto físico, sino que tenía un componente mucho más mental y trascendental, y eso fue evolucionando
desarrollando y de ahí se ramifica la práctica física que inicia siendo Hatha Yoga y que se fue nutriendo de otras disciplinas, incluyendo la calistenia y otras disciplinas energéticas, formando lo que conocemos como la práctica somática de yoga que conocemos hoy, con la que nos relacionamos hoy, que son esta serie de asanas, estas secuencias de asanas o posturas físicas que hacemos una tras otra en cierto orden, conectando el movimiento con la respiración. Esa sería la práctica somática de yoga. Pero al yoga al que yo me refiero, a la práctica somática a la que yo me refiero es el yoga alquímico intuitivo, que tiene un trasfondo esotérico y más adelante en este episodio te voy a contar de dónde surge este yoga alquímico intuitivo, cómo lo nombré de esta manera o por qué lo he nombrado de esta manera, que es el yoga que les presento y les enseño aquí en Hierbabuena y que fue el yoga que se fue desarrollando, que fue viviendo conmigo a lo largo se fue naciendo y desarrollando conmigo a lo largo de estos últimos 13 años. También me preguntaron en la cajita de Instagram que dónde estudié mi certificación de yoga alquímico intuitivo. Les voy a explicar bien cómo a qué me refiero con yoga alquímico intuitivo, qué fue lo que yo estudié inicialmente y cómo eso lo nutrí desde también mis estudios esotéricos y mis exploraciones como persona que ha desarrollado una capacidad extrasensorial, es decir, una persona psíquica, y cómo a partir de estas capacidades que yo he desarrollado, que traía desde niña, pero que he refinado y he desarrollado más, entendí que el yoga que estaba practicando, la manera como se estaba desarrollando mi práctica personal de asanas y secuencias físicas, era una que me permitía la alquimización, la transformación de la energía, sea energía en forma de creencias, energía en forma de heridas emocionales, energía en forma de emociones, energía en forma de ideas, energía en forma de inspiración, energía en forma de pasión, energía en forma de impulso creador, entre tantas otras formas de energía. Me di cuenta que el practicar la manera como yo había desarrollado mi práctica personal de asanas, mi práctica personal de yoga somático, era una tecnología, un método alquímico que me permitía transformar energía y que surgía de la intuición, de mi intuición, del movimiento intuitivo, de la experimentación intuitiva con mi cuerpo, aprendiendo de la sabiduría instintiva de mi cuerpo y de la sabiduría intuitiva de mi alma. Así que con esas bases claras sobre qué es el yoga o a qué me refiero cuando hablo de el yoga, qué fue lo que me salvó la vida, me estoy refiriendo específicamente a eso. Luego, ¿por qué digo que me salvó la vida? Entonces, aquí te voy a contar como una historia, te voy a contar mi historia de síntomas difíciles de salud física, mental y emocional desde los 5 años. A los 5 años yo viví abuso, ¿sí? Tanto en el colegio por parte de otros compañeros como de parte de adultos. No quiero como entrar más. Para mí obviamente cada abuso es diferente, cada persona lo experimenta distinto, pero sabemos que es estas situaciones en las que nos violentan, en las que nuestra voluntad, nuestro consentimiento es violentado, ¿sí? Entonces yo desde muy niña viví estas experiencias en el colegio, por fuera de casa. En mi casa, en ese momento las cosas eran buenas, eran un hogar con sus cosas. Mi linaje tiene un historial complejo de trauma, ¿sí? Y había esa carga de la carga del trauma de mi transgeneracional, de mi familia, y había falta de comunicación y falta de inteligencia emocional y demás, pero ¿en qué casa
no hubo eso, quienes no tuvimos la experiencia de que nuestros cuidadores principales les faltaban herramientas de gestión emocional, tenían todavía muchas cosas por sanar, o sea, esa es como una experiencia muy común, ¿sí? Pero lo que fue característico de esos primeros años fue que vivía fuera de casa estas experiencias de abuso. Pero más allá de estos traumas, lo que yo recuerdo es que no era, o sea, yo era una niña muy sensible y cuando me presentaban conceptos y cosas como que existe la pobreza, que existen las guerras, que toca cuidarse cuando salimos a la calle porque nos pueden hacer daño. Yo nací en Colombia, en un país donde la historia ha sido muy violenta, donde cuando yo nací todavía habían guerrillas y conflictos internos de guerra, había una guerra interna cuando yo nací, y entonces las noticias, los periódicos tenían estos cuentos horrorosos de la guerra, y nací en un departamento que tenía contacto con esa guerra porque tenía bastante extensión rural, a pesar de que yo vivía en la capital, es una ciudad periférica, entonces en donde yo nací pasaban este tipo de cosas, y yo a los 2 años tuve una experiencia de una toma guerrillera, y eso también obviamente marcó mi sistema nervioso. Aparte, cuando yo estaba en gestación, mi mamá me estaba gestando, mi abuelo materno murió, entonces también tengo la carga de ese duelo. Y les cuento todo esto simplemente para contextualizar como todo lo que yo alquimicé a través del yoga, no para decir, ay, pobre, yo viví esto, porque sé que tú también tienes una historia con un montón de estas cargas, hace parte de la experiencia humana. A algunos nos toca más, a otros menos, pero todos tenemos esta carga, esta densidad. Y quería como que entendieras la mía, de dónde vengo, ¿verdad? Entonces, a los 5 años me empieza a dar este deseo de no querer estar aquí en la tierra, como la sensación de que no soporto estar aquí en la tierra, que me duele mucho la pobreza, me estresa mucho la guerra, no conecto con los otros compañeros, con mis compañeros de clase, no conecto tampoco con los adultos porque soy una niña, me sentía muy sola y empiezo a sentir como este vacío, este desasosiego a los 5 años, y recuerdo que a esa edad yo tengo memoria de mi primer intento de irme de este plano, pero un ángel me cuidó, algo pasó y gracias al universo no pasó nada, no tuve consecuencias a raíz de ese intento y nadie se enteró. Realmente mis recuerdos de infancia son muy difusos por el trauma y la cantidad de síntomas que tuve en mi infancia, pero eso sí lo tengo muy claro, que eso me pasó a los 5 años. Luego eso siguió avanzando, sí, siguió avanzando y empecé a tener ataques de pánico, primero como mucha ansiedad a los 6, a los 7, seguí teniendo problemas de bullying, no entendía las dinámicas sociales, y ahora sé que dentro de los diagnósticos modernos es porque soy una persona autista con altas capacidades, pero para mí eso solo es un nombre más a lo que es mi experiencia en un cerebro que es grande, sí, un cerebro, soy una persona muy sensible, muy profunda y muy inteligente. Esa es mi forma de definirlo, más allá de un diagnóstico u otro. Y claro, esa profundidad, esa sensibilidad, esa inteligencia viene con unos pros y unos contras, y los contras pueden ser interpretados como una discapacidad en este sistema. Y bueno, eso hace parte de mi historia, pero a los 6, a los 7, a los 8 los síntomas empezaron a progresar, seguí viviendo situaciones de abuso, la carga del trauma en mi familia se hizo más evidente, se hicieron más evidentes los problemas de salud mental dentro de mi familia, y empecé a tener ataques de pánico fuertes a los 8 años. Estos ataques de pánico me daban antes de salir de casa, cuando iba a salir de casa al centro de la ciudad, porque mi mamá trabajaba en un edificio gubernamental en el centro de la ciudad. Yo tenía ataques de pánico, recuerdo el sentir que se me iban las luces, que me hiperventilaba, que me tenía que esconder en el baño y llorar, y para mí la forma de significar eso era simplemente que era una persona con mucho miedo, como una niña que sentía mucho miedo, pero ahora cuando miro en retrospectiva sé que eran ataques de pánico, y sé que esa sensación de
esto está muy difícil, vivir la vida está muy difícil, siguió progresando, como que esa sensación nunca se fue. Conforme se fueron agravando los síntomas y también las situaciones de abuso, esa sensación solo siguió creciendo. Ahora, a los 5 años también tuve mi primera clase de yoga. Mi mamá dice que fue a los 3, pero estoy segura que sí fue a los 3. Yo estaba revoloteando por allí, aunque era una persona muy juiciosa, como era inteligente. No sé si se relaciona con eso, pero era una niña que se comportaba un poco como una adulta. Entonces me gustaba observar, estudiar, mucho más que hacer monerías, aunque también me gustaban mucho los deportes. En fin, la cosa es que mi primera clase de yoga que yo recuerdo en la que practiqué yoga, no que fui a una clase de yoga, sino en la que practiqué yoga, fue a los 5 años. Y fue porque mis papás se reunieron con sus amigos un fin de semana a practicar yoga, y eso continuó, si no estoy mal, por unos meses. Y yo quise seguir asistiendo a estas prácticas de yoga con mis papás, y desde ahí recuerdo que empecé a practicar. Recuerdo que mis papás tenían, no sé si este libro, se los voy a mostrar en cámara, espérenme un momentito. No sé si este libro o uno muy parecido, ¿sí? Que es un libro que tiene como fotografías, ¿sí? Por acá tiene fotografías. Yo sé que este libro es de un centro, ¿sí? En específico, pero yo no me adhiero a ninguna creencia, a ninguna tradición yógica en específico. No me gusta el concepto de gurú. En fin, les digo porque este centro de yoga ha tenido algunos de sus miembros escándalos de abusos y demás, y esa es justo la razón por la que no me gusta el concepto de gurú ni las jerarquías verticales dentro del yoga, y es la razón por la que yo no me considero yogi. Hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo, hay muchas cosas con las que no. Yo me quedo con el yoga como herramienta. Y si estás viendo en Spotify, voy a publicar el video para que también puedas ver el libro, espero. Entonces, es un libro con fotos, ¿sí? Que incluye las instrucciones sobre cómo hacer las posturas y las fotos de las posturas. Entonces, mi primer acercamiento luego de estas clases con los amigos de mis papás era después de clase, cuando estaba mi niñera en casa. Yo cogía los libros y me ponía a practicar, porque vivía en una casa con un piso de madera y era muy divertido porque podía fluir en el piso de madera, daba vueltas, o sea, yo jugaba a hacer yoga. Recuerdo que también me compraron un libro de yoga para niños, pero me gustaba honestamente más el libro de yoga para adultos. Y bueno, ese fue como mi primera experiencia, y continué practicando yoga durante varios años de esta manera, a modo de juego, y yo solita experimentando las posturas y leyendo las instrucciones. Mis papás dicen que por esa época también dije que quería ser profesora de yoga. Yo no lo recuerdo, y si lo hubiera recordado, para mí no hubiera sido inesperado convertirme en profe de yoga, porque lo cierto es que en el momento en el que elegí mi profesión no tenía ni idea de que iba a ser profesora de yoga, no recordaba que quería hacer eso cuando grande. La vida da muchas vueltas. Bueno, en fin, a los 5 años, y seguí practicando como desde los 5 hasta los 9 o 10 años yoga de esta manera. Por esa época también practicaba Kung Fu y practicaba porrismo. Y empecé a usar el yoga más como algo físico, porque me di cuenta en estos deportes que yo tenía más fuerza, más resistencia y más flexibilidad que la mayoría de niños. Así que, y por esa época también una forma de gestionar mi trauma fue justamente convertirme en la mejor en todo. Entonces, amaba sacar el primer puesto en el colegio, amaba izar bandera, tener medallas, ganar premios, porque esa era una manera de gestionar todo el dolor y todas las emociones acumuladas y todo el miedo que tenía dentro por el trauma. Entonces en esa época yo quería ser la mejor en Kung Fu, la mejor en porrismo, y usaba el yoga como una herramienta para conseguir esas metas, no tanto como algo ya espiritual, y dejó poco a poco de ser un juego porque tenía como un objetivo físico.
Mis síntomas siguieron progresando y a los 11 años me mudé de ciudad, de donde nací, a otra ciudad. Por esa época, como un año después de mudarme, tuve el segundo intento de dejar de existir, otra vez sin consecuencias. Y lo que recuerdo es que el mudarme fue muy desestabilizante porque yo no entendía el mundo en la primera ciudad, pero medio iba identificando cómo funcionaban las dinámicas sociales, cómo funcionaban las jerarquías, ya iba como entendiendo el funcionamiento de la materia, del mundo material, pero cuando me mudé de ciudad fue como otras reglas del juego. Y allí dejé de practicar yoga en la nueva ciudad y empecé a practicar voleibol, porque el voleibol era como el deporte más cool en el colegio al que asistía, era como lo más popular. Y yo había identificado en mi primera ciudad que eso era importante, como hacer lo que era popular, eso te daba aceptación y te salvaba, te guardaba a salvo del abuso, del bullying. Así que ese fue mi segundo mecanismo de defensa predominante, el querer encajar, a agradar, a ser lo más popular para ser aceptada y por lo tanto no ser violentada. Pero en esos intentos me perdí aún más, claro. Todos esos años no hice yoga, seguí con mis mecanismos de adaptación y de defensa que también incluían tragarme mis emociones y simplemente forzarme a seguir dándole, a seguir siendo la mejor en todo, a seguir poniéndole buena cara al bullying y a otras cosas difíciles que me estaban pasando. Y de tanto usar esos mecanismos de defensa y de tanto guardar mi dolor y mis emociones, a los 14 años me dio anorexia. Y fue muy grave porque me enfermé muy rápido. En cuestión de 6 meses ya estaba en un punto crítico, estaba a punto de irme de este plano y yo cuento ese como mi tercer intento de irme de este plano porque yo lo tenía muy claro, sabía que iba caminando hacia allá. Y por esta época me prohibieron hacer ejercicio de alto impacto, hacer voleibol, porque pues estaba muy delgada y mi cerebro estaba viéndose afectado y mi corazón también, así que la única actividad física que me permitieron hacer fue yoga, tanto porque se tiene esta concepción de que es una actividad de bajo impacto, más lenta, más suave, más compasiva, menos intensa y exigente, pero también porque los doctores decían, bueno, esta persona está muy mal emocional y físicamente, esta niña de 14 años, que haga yoga. Así que a los 14 años volví a practicar yoga y lo cierto es que yo digo que en esos años fue el yoga lo que me salvó, porque no sé si saben, pero los problemas con la alimentación son el problema mental con una tasa más alta de mortalidad. Hay muchas personas que no están aquí hoy, que no están aquí para contar la historia, que no sobrevivieron a lo que yo sobreviví. Y yo le agradezco que sobreviví al yoga. Yo sé que si en esos años no hubiera ido todas las noches al tapete de yoga a la sala de mi casa a jugar yoga, a practicar esto que no podía hacer de forma autoexigente, que no podía sobreexigirme haciendo yoga. Gracias a la vida, en esa época no conocía los estilos de yoga más intensos y exigentes como el Ashtanga o hace poco hice Gokul Yoga y también fue como muy exigente e intenso. En esa época no conocía esos tipos de yoga, ni siquiera Vinyasa. Lo que yo conocía era Hatha Yoga y Yin Yoga, que son estilos de yoga mucho más suaves y lentos. Suaves en cuanto a compasivos, progresivos, lentos. Entonces no pude a través del ejercicio hacerme daño en esos 4 años, de los 14 a los 18, porque el yoga no me permitía esa sobreexigencia. Aún así traté de hacer a escondidas otros tipos de ejercicio y yo sé que gracias a que todas las noches estaba haciendo yoga era que conectaba con mi cuerpo lo suficiente como para mantener ese hilo de conexión con la vida unido, como para mantenerme unida a la vida. Para mí en esos años el yoga fue mi unión con mi cuerpo,
y mi unión con la vida, cuando todo lo demás estaba en un punto súper distorsionado. No ha habido una experiencia más aterradora y caótica en mi mente que el haber tenido trastornos alimenticios. Y tuve varios trastornos, pasé de anorexia a trastorno por atracón, de trastorno por atracón a bulimia y luego de trastorno por atracón a anorexia y luego de anorexia otra vez a bulimia y luego otra vez anorexia, no me acuerdo, pero fue como un ciclo de 4 años de problemas de la comida. Y durante todos esos años practiqué yoga y estoy segura que este salto de un trastorno a otro fue gracias a que mi cuerpo se estaba sanando a sí mismo, estaba intentando sanarnos, estaba intentando volver al equilibrio. Y estoy segura que era el yoga actuando como medicina el que me permitía ir viendo la verdad a lo largo de toda esa distorsión. Seguía practicando de la misma manera, con libros, de forma intuitiva y como un juego. En esos años, también cuando ya estaba recuperando como la masa muscular y el peso, empecé a ir al gimnasio y aún así seguía haciendo yoga porque para mí era muy claro que no era un ejercicio, sino un espacio de gozo, de experimentación, de disfrute, de calma, muchas veces de gozo, de conexión con el universo. Como que no sabía qué era, pero yo sabía que hacía yoga y de repente me sentía más viva, más conectada a toda. De repente las calorías, el peso, la apariencia, las calificaciones ya no eran importantes. A los 16 me fui a vivir sola a otra ciudad a estudiar en la universidad, ingeniería química, y luego me enamoré de mi actual novia, esposa, y me mudé de nuevo a la ciudad de mis papás. Durante eso estamos hablando a los 18, me volví a mudar y por esa época cuando empecé a salir con ella empecé a tener otros síntomas diferentes. Si bien con ella volví a mis hábitos naturales, no, pero volví a comer. Eso es algo que no les dije. Desde niña viví insomnio. Hubo etapas de mi vida en las que no dormía más de 1 hora, como a los 7, 8 años. ¿Por qué? Porque veía cosas de noche. Yo hasta hace poco lo había nombrado como pesadillas, pero ahora sé que estaba viendo seres trascendidos y seres en otros planos porque hace parte de las habilidades con las que vine a la Tierra y por todo lo que estaba sintiendo en mi cuerpo energético, por el trauma, porque no tenía el conocimiento. Mi experiencia en la niñez fue vivir todos estos encuentros con cosas de otros planos en energías que no estaban en alta vibración. Entonces el no dormir era una experiencia conocida para mí, pero cuando me fui a la universidad volví otra vez a no dormir, pero esta vez por las calificaciones, por estrés. Entonces cuando me enamoré de mi actual novia esposa, mis hábitos del sueño eran de 1 hora al día, ¿sí? Y no comía también porque mis trastornos alimenticios, no tenía hábitos alimenticios, no tenía comidas claras, no estaba en desnutrición igual. Y la conozco a ella y empiezo a dormir y a comer. ¿Por qué? Porque cuando estamos enamorados de alguien, nuestro sistema nervioso se calma. Y mi sistema nervioso logró calmarse lo suficiente como para poder volver a estas actividades naturales para la supervivencia. Y con eso, más las emociones del enamoramiento, vino otra serie de síntomas que fue el desorden emocional. Empecé a tener crisis emocionales, empecé a tener ataques psicóticos cuando iba a fiestas y consumía alcohol. Empecé a tener miedo terrible al abandono. Empecé a sentir celos y miedo y dolor y corazón roto y todas estas cosas que durante toda la vida no había sentido para protegerme de todo lo que estaba viviendo porque estaba sobreviviendo. Y gracias a estar con una persona con la que mi sistema nervioso se calmaba, todo esto que estaba por allá en la sombra empezó a salir a la superficie. Y con eso viene mi 4º intento de irme de este mundo, el 4º y el 5º. Todos esos años, de los 18
A los 20, o sea, esos 2 años, tuve todos estos síntomas de inestabilidad emocional y como estaba involucrado el ir a fiesta, el tener este aspecto más psicótico, era como, digamos que lo otro que había vivido antes era más neurótico. También tuve una época en la infancia en que tuve síntomas obsesivos compulsivos, ya me acordé, tuve una época en la que tuve obsesión con el medio ambiente, con que el planeta estaba en peligro, la madre tierra, y me volví obsesiva con ese tema, como más o menos a los 12, y luego eso se mantuvo como de los 12 a los 18, creo. Fui vegana un tiempo. En fin, no sé si lo puedan ver, pero en este episodio estoy nerviosa porque, what a journey, ha sido un camino largo. Sí, en fin, continúo. Cuando empecé a tener todas estas crisis, mi mamá y mi novia dijeron, ella necesita ir al psiquiatra, está teniendo síntomas ya demasiado por fuera de lo normal, está enferma. Ahora lo agradezco, pero en ese momento fue muy fuerte vivir eso porque me sentía incomprendida y me sentía vista como una persona loca y enferma. Y fue muy difícil atravesar eso, pero ahora siento que fue importante en mi camino de sanación y emocional. Yo necesitaba ese quiebre del ego. Yo necesitaba sentir que ya no podía rendir en la universidad, sentir que ya no se veía de afuera que tenía todo bajo control. Yo necesitaba aceptar que estaba en una patología, que estaba enferma y que debía darla toda para sanarme. Allí empecé a consultar psiquiatras y psicólogos, no me resultaba, me mandaron medicamentos diversos, los medicamentos fueron una locura, o sea, como eso era que mi química cerebral cambiara cada 3 meses, era impresionante, como una montaña rusa en mi química cerebral, fue súper loco vivir eso con los medicamentos. Allí determinamos que los medicamentos tradicionales no me funcionaban y yo también me vi en esta situación de decir, chanfle, nada me está funcionando, parece que voy a estar así mal para siempre, que voy a estar enferma para siempre. Y eso es de los 18 a los 20. A los 18, cuando me mudé de nuevo a la ciudad de mis papás, me cambié de carrera, de ingeniería química a literatura pura, porque sentía que ya no tenía nada que perder. Con todos esos síntomas era como, ahora sí voy a estudiar lo que quiero. Y en ese momento lo que quería era ser escritora. Así que estudié literatura pura de forma virtual, porque era lo que podía hacer, porque estaba realmente muy enferma como para atender a una universidad presencial. Ahora entiendo que también era porque me costaba mucha energía social estar en grupos de personas, entonces agradezco mucho haber tomado esa decisión de hacer mi carrera virtual, de la que ya me gradué hace 2 años, 1 año, y que aparte fue la puerta para regresar al conocimiento esotérico, que junto al yoga, el conocimiento esotérico es también lo que me ha salvado la vida. Y cuando yo era una niña pequeña, yo leía, o sea, cuando aprendí a leer y en todos esos primeros años de vida, como hasta los 11 años que me mudé de ciudad, yo leía muchísima mitología esotérica antigua por fascinación. Amaba también la mitología celta, todo lo que tenía que ver con hadas y con duendes y brujas y paganismo, y bueno, amaba esos temas, me fascinaban esos temas y yo quería como estudiar esos temas de forma científica y todos me decían eso no existe. Ahora yo sé que sí existe y que estudiar esotérica es serio y que hay un montón de ramas dentro de la esotérica y que son carreras académicas complejas y que requieren mucho compromiso y estudio, y me hace muy feliz saber eso ahora del conocimiento oculto. Pero cuando era niña la percepción es eso es malo, no es útil, no es serio, es fantasía y ya está. Entonces yo había dejado de estudiar esos temas porque no cumplían como con la categoría de ser la mejor en el colegio, en el sistema,
ser la más funcional, ¿cierto? Y dejé de estudiar eso y a los 18 que empecé a estudiar literatura, empecé otra vez a estudiar esotérica, porque empecé a tener contacto con literatura mística y empecé a tener como este despertar de esto me gusta, esto me apasiona, esto me hace sentido, esto se siente como algo que yo sé por dentro, le resuena a mi alma. Y entonces de los 18 a los 20 pues practiqué yoga acompañado del gimnasio y también leí mucha literatura mística. Entre esa literatura alquímica y también obras pictóricas alquímicas, porque mi carrera incluía mucho de arte, de historia del arte, crítica del arte, entonces tuve contacto con artistas místicos por esa época. Y en el 2020 pasa lo que todos sabemos en las condiciones de la sanidad internacional. Y allí empecé a regresar, gracias al libro El Camino del Artista, a otra de las herramientas que me acompañó desde la infancia, la escritura terapéutica. Yo desde niña también escribía de forma terapéutica, escribía en diarios. Es muy hermoso porque sé que es algo de lo que se acuerda mi abuela, mis tías, supongo que mi familia se acuerda de yo andar cargando un cuaderno o un diario a todas partes porque realmente amaba escribir y nuevamente cuando me mudé de ciudad lo dejé de hacer y lo retomé. Pues en la universidad tenía que escribir mucho, pero no retomé el journaling como práctica hasta yo creo que los 18 años que empecé a estudiar literatura. Poco a poco empecé a volver a escribir y luego empecé a escribir ya de forma terapéutica para preguntarme a mí misma cosas, para saber por qué sentía lo que sentía, para entenderme a mí misma. Pero también empecé a escribir reflexiones sobre mi práctica de yoga. A los 20 pasa el encierro, dejo de poder hacer tanto gimnasio y entonces empecé a hacer más yoga y más escritura. Y empecé a ver en el 2020 a una nueva terapeuta. Le di la oportunidad de nuevo, dejé de ir a psiquiatras, psicólogos por un tiempo y encontré una nueva terapeuta. Y esta terapeuta, en lugar de intentar como diagnosticarme o igual en ese momento, ya no tenía tantos síntomas. El yoga de esa época, más la escritura, me ayudó a dejar de tener ataques de pánico y poco a poco podía gestionar mejor mis crisis emocionales, pero seguía teniendo crisis emocionales. En el 2021 o en el 2019 fue mi último intento de irme, creo. Entonces también para el 2020 ya yo siento que el ejercicio del gimnasio, más la escritura, más que estaba estudiando algo que me gustaba, más el yoga, hicieron que esos síntomas más graves desaparecieran o que disminuyeran hasta un punto más manejable. También dejé de consumir alcohol, ir a fiestas, el encierro me permitió quitarme esta parte de querer aparentar, tener una reputación, querer ser aceptada y me permitió encontrarme más a mí, mi esencia verdadera. Realmente en el encierro me dediqué a estudiar esotérica, a hacer yoga y a escribir. Y empecé a ver esa terapeuta que en lugar de intentar categorizarme, simplemente me escuchaba. En lugar de intentar racionalizarme o darme herramientas para superar cosas o cambiar cosas, simplemente me escuchaba. Literalmente, desde el inicio de la sesión hasta el final de la sesión, simplemente me escuchaba y yo hablaba y hablaba y hablaba y hacía sentido de mis propias reflexiones. Allí empecé a tener contacto con mi sabiduría interior, allí empecé a darme cuenta de la importancia que el yoga, la escritura y la esotérica tenían en mi vida y cómo me estaban realmente ayudando a cambiar mi vida, cómo me estaban ayudando a sanar. La psicóloga también me ayudó a ver eso, cómo estas herramientas me estaban haciendo tanto bien. Y en el 2020 me enfermé de esto que le pasó al mundo entero, ¿cierto?
y me enfermé grave y perdí mucha masa muscular y mucha resistencia y capacidad pulmonar, tanto que no podía alzar pesas o hacer trotar, correr después de enfermarme de eso. Y el yoga empezó a ser esta actividad que me acompañó en la recuperación física de esa enfermedad. Me ayudó a aumentar mi capacidad pulmonar, a volver a desarrollar masa muscular, a volver a desarrollar fuerza, a volver a desarrollar flexibilidad, todo desde la compasión, desde la suavidad. Y al yo vivir esta experiencia, yo no lo podía creer porque era algo tangible. Estaba muy enferma, quedé con estas condiciones y después de hacer yoga durante 3 meses, 10 minutos, 20 minutos al día, porque era lo único que podía hacer después de esa enfermedad, recuperé mi cuerpo. Mi cuerpo reaccionó de esta manera tan visible al yoga. Y en ese momento me acordé, o no me acuerdo si la profe me contactó o yo me acordé, porque no me acuerdo en qué momento de todos estos años hubo momentos en los que asistí a un estudio de yoga y amaba ir al estudio de yoga. Eran clases muy intensas, muy profundas. No fui siempre porque eran clases muy largas e intensas y profundas, y yo todavía estaba yendo al gimnasio y todavía me estaba recuperando de los problemas con la comida, pero la profesora de este estudio me conocía y no sé si ella me escribió o si yo le escribí, porque ya me había dicho antes que por qué no me certificaba como profesora de yoga. Así que como que para el final de 2021 yo dije, sí, me quiero certificar, pero realmente en ese momento me quería certificar más porque ya iba a terminar la carrera y yo sentía que todavía no sabía qué quería hacer con mi carrera. Yo sentía que todavía no sabía cómo quería ejercer mi carrera de literatura, de profesional de estudios literarios, y me quería certificar también como para sentir, bueno, esto que he hecho durante 10 años, practicar yoga, como que por lo menos tenga una medallita, algo que me permita decir, esto hace parte de lo que he hecho con mi vida. Porque realmente yo sentía que entre todas las enfermedades y todos esos años tan difíciles que tuve, no había hecho lo que yo hubiera querido hacer con mi vida, porque cuando yo era niña soñaba con tener un gran impacto en el mundo, soñaba con hacer cosas grandes, tenía sueños, perdón, toqué el micrófono, tenía sueños muy grandes, ¿sí? Quería cambiar el mundo cuando era niña, quería ayudar a sanar al mundo, quería crear un mundo mejor. Entonces, en ese momento, como en el 2021, que tenía 21 años, yo sentía como que debido a todas estas enfermedades y a todos los errores que había cometido, sentía mucha culpa y decía, es que no he hecho nada con mi vida. Con esa actitud y todavía con esa culpa, sin entender mi historia de salud mental como una historia de aprendizaje y de formación, de autosanación, en ese momento solo sentía como qué horror que me pasó todo esto, todos estos años enferma y me pasó por mi culpa. Esa era mi narrativa. Entonces entro a estudiar yoga, me empecé a certificar como profesora de yoga, y esta es una pregunta que también me hicieron en las cajitas de Instagram, y es ¿dónde hice el certificado de yoga alquímico intuitivo? Prepárense para esto. Resulta que el primer diploma de yoga que hice se llamaba Alchemy and Intuitive or Intuitive and Alchemy Vinyasa Yoga, es decir, Vinyasa Yoga alquímico intuitivo, o de alquimia e intuición, algo así como alquimia e intuición yoga vinyasa. ¿Y por qué hice ese diploma? Solo porque era el diploma disponible en el estudio de yoga de la ciudad a la que me mudé. ¿Yo sabía que quería ser profesora de yoga con trasfondo esotérico alquímico? No. Yo pensé, hice el clic de decir, esto va a ser para la sanación emocional a través de la alquimia espiritual. No. Yo pensé, esto se va a desarrollar como mi propósito de vida y la magia que yo vengo a aportar al mundo. No. Simplemente se llamaba así. Y es verdad, ese diploma tenía mucho trasfondo de los sistemas energéticos, de los cuerpos energéticos,
pero todo enmarcado en la filosofía y en la narrativa del yoga, ¿sí? Por eso yo les digo, claro, fue muy importante para mí hacer esa formación de yoga me cambió la vida, pero lo que yo les enseño en Hierbabuena tiene todavía más componente esotérico y no necesariamente de esotérica oriental, sino de esotérica occidental. Entonces, lo que yo les enseño en Hierbabuena tiene mucho de lo que he estudiado por fuera de la filosofía del yoga, o más que de la filosofía del yoga, de la cosmogonía del yoga, porque la filosofía del yoga en cuanto a principios éticos es algo con lo que estoy muy de acuerdo. Es más como que lo que les enseño está un poco por fuera de la cosmogonía del yoga y surge más de la unión de todo lo que he estudiado a lo largo de mi vida, más mi proceso personal de sanación, que de lo que estudié en este primer certificado. Aún así, gracias, agradezco infinitamente a la escuela en la que lo hice, y abajo les voy a dejar el nombre para que la puedan consultar. Ellos no hacen diplomas virtuales, sino solo presenciales, pero sé que tienen una modalidad en la que tú puedes venir a estudiar acá y hacer como un espacio, una especie de un mes haciendo tu diploma. Entonces abajo les voy a dejar toda la información sobre la escuela en donde hice ese primer diploma. ¿Qué pasó con ese primer diploma? Pasó lo siguiente. Primero, que me sentí un poco fuera de lugar porque yo sentía que me faltaba el puente o la intersección entre enfermedades mentales, sanación del trauma y el yoga. ¿Por qué? Porque en este primer certificado, y luego hice otros 2 certificados, hice uno de yoga informado en trauma, yo iba buscando mucho que me explicaran cómo se sanaba el trauma a través del yoga. Estas eran mis interrogantes, y yo sé que mis compañeras de ese Yoga Teacher Training no me van a dejar mentir en decir, yo preguntaba sobre trauma, sobre ansiedad, sobre creencias. Esos eran mis temas, porque yo venía de esta historia de haber estado muy en lo profundo. Yo contaba mi historia de salud mental con mis compañeras del Yoga Teacher Training y no encontraba resonancia porque ellas no habían vivido ese tipo de situaciones tan oscuras, podríamos decir, o difíciles. Entonces yo sentía como esta hambre, esta necesidad de, pero es que necesito que alguien conecte esto tan impresionante que yo estoy viviendo con el yoga, que es que después de que los medicamentos no funcionaran, después de que los psiquiatras no funcionaran, después de tantos años enferma con tal gravedad, llega esta herramienta y me sana. O sea, yo necesito que alguien me diga por qué me estoy sanando con esto. Y esa respuesta no la encontré en ese primer certificado, y ni tampoco lo encontré en el segundo, así que fue una respuesta que yo tuve que buscar sola, y fue una respuesta que encontré en los métodos de sanación somática del trauma, los del doctor Peter Levine, pero también de otros doctores, como las investigaciones del doctor Gabor Mate y las investigaciones de la doctora Marta Beck y de la doctora Nicole Lepera. Por eso les digo que lo que yo les enseño no es solo de el yoga y su cosmogonía, sino que se alimenta de muchas otras fuentes, y por eso, por ese primer certificado, más lo que yo he buscado dentro de mi alma y la forma como yo he significado mi historia, lo he nombrado yoga alquímico intuitivo, que es yoga para la sanación a través de la alquimia, la transformación de la energía siguiendo nuestra intuición, ¿vale? Y ese primer certificado también hizo un terremoto en mi vida y tuve que hacer muchas cosas prácticas, o sea, como tuve que hacer muchos cambios en mi vida externa, en mi día a día, en mi relación con mi novia. Eso nos movió un montón el que yo haya hecho ese certificado de yoga, y tuvimos que atravesar unos procesos bien complejos de reestructuración y de sanación de nuestro vínculo, porque nos estábamos vinculando desde un lugar no sano. Bueno, eso pasó gracias a ese primer certificado de yoga, pero fue muy orgánico, o sea, como que yo simplemente hice el certificado y todo eso movió cosas en mi vida. Y a raíz de eso que movió cosas en mi vida, entre otras cosas que movió, aparte de darme cuenta que lo mío, lo que yo quería hacer era el puente entre yoga y sanación del trauma, yoga y transformación personal, sí, yoga y gestión emocional,
Me di cuenta también que yo podía usar el yoga como una herramienta para absolutamente todo en cuanto a manifestar cosas en mi vida física, gestionar emociones, gestionar crisis emocionales. O sea, como que al no encontrar las respuestas me di la tarea yo de desarrollar el método, de desarrollar las herramientas con las bases que esos 10 años de práctica me habían dado, ¿verdad? Y entonces del 2020 a los 22, que fue esta etapa como de formación, desarrollé una práctica personal de yoga alquímico intuitivo más informada con teoría de sanación del trauma y teoría esotérica, y desarrollé herramientas en esta época. Mi vida se estaba moviendo tanto, había tantas cosas sucediendo afuera mío, era tanto lo que tenía que gestionar afuera en cuanto a que nos fuimos a vivir solas, pasó un montón de cosas en nuestra relación, me tenía que graduar de la universidad, terminar tesis, o sea, como muchas cosas afuera sucediendo, más la post-crisis sanitaria, que usé. El yoga fue mi recurso principal para sostener, gestionar, transitar y sanar todo eso que la vida me estaba poniendo. Para mí, esos 2 años, del 2020 a los 2022, fueron años de prueba en la que la vida me dijo que ya aprendiste todas estas herramientas, ya te diste cuenta, ahora demuéstrame, como ahora refina ese conocimiento, dale, desarrolla las herramientas, ¿sí? Saca el oro, dale, es el momento de encontrar el oro antes de presentarlo a los demás. Y en el 2022, un poco antes del 2022, o a finales, no me acuerdo, pero a mi novia esposa cambió nuestra situación económica y de repente yo tenía que, porque cambió su situación laboral, y de repente yo tenía que aportar más en la economía de nuestra familia, por no decir que debía dar un salto grande en no generar casi dinero o lo básico, que era mi mesada, a empezar a generar un montón de dinero para sostenernos y pagar nuestras cuentas y demás. Y nuestros perritos empezaron a necesitar cosas especiales de alimentación y veterinario, así que también era como que debía expandirme para poder cuidarlos mucho mejor a ellos también. Y justo por esa razón empecé a dar clases de yoga. Y bueno, también porque me surgieron las oportunidades. O sea, antes de graduarme de mi certificado ya me estaban pidiendo clases de yoga. Entonces para mí fue como que parece que se me está dando por aquí, parece que voy a poder generar recursos con yoga antes que con literatura. Y necesitamos sobrevivir, así que lo voy a hacer. Yo sé que si no hubiera sido por esa necesidad, yo no hubiera dado ese paso, porque yo sentía que no estaba lista. A pesar de todos esos años de práctica, yo sentía que todavía me faltaba demasiado por aprender para dar clases de yoga. Así que la vida básicamente me empujó a dar clases de yoga. Y dando clases de yoga me di cuenta que era buena dando clases de yoga, que tenía un gusto por seguir mejorando como profesora, que me entusiasmaba aprender más y más para ser mejor profesora, porque quería servir más y mejor a las demás personas, porque veía el impacto positivo que estaba teniendo en la vida de mis estudiantes, y eso me apasionó demasiado. Y del 2022 al 2024, que estamos ahora, nació Hierbabuena, que fue la forma digital para alojar nuestros servicios de yoga y bienestar. Y del 2022 al 2024, mi práctica personal de yoga alquímico intuitivo se ha refinado más. Hice otro yoga teacher training, un yoga teacher training de 300 horas. El primero fue de 200, el segundo fue de 100 y este último que hice fue de 300, que fue en el 2023 y fue enfocado en anatomía energética y fue también informado en trauma. También fue enfocado en la sanación del trauma. Ese lo hice en Siddhi Yoga, que sí es un entrenamiento virtual digital.
Y a raíz de esa formación, más lo que yo misma estaba experimentando, porque todavía tenía síntomas por alquimizar, entre esos todavía tenía inestabilidad emocional, todavía sentía que no sabía bien cómo gestionar el estrés, tenía un patrón de perfeccionismo e hiperproductividad que también tenía que alquimizar varias cosas. Todas estas cosas que me iban surgiendo como cosas que debía alquimizar dentro de mis sombras, que debía integrar. Todo este proceso en estos 2 últimos años lo hice a través de mi práctica de yoga y en esos 2 años la vida me fue llevando a, bueno, no solo voy a dar clases, sino que también voy a dar asesorías, sesiones 1 a 1. Ok, no solo va a ser yoga alquímico intuitivo, sino también meditaciones somático-simbólicas. Ok, no solo es yoga y meditaciones, sino que también tengo que incorporar la escritura, que ha sido una herramienta. Para eso voy a hacer otro episodio como contándoles cómo la escritura también me ha salvado la vida, y lo mismo haría con el tarot y con todo lo que les enseño aquí en Hierbabuena. Pero empecé a incorporar todo esto que hacía parte de mi camino aquí en Hierbabuena, y hoy es el día, este es el momento en el que no solo tenemos nuestras clases presenciales de yoga alquímico intuitivo y nuestros programas de meditaciones somático-simbólicas, yoga y escritura terapéutica, nuestras lecturas de tarot, programas específicos para propósitos específicos con resultados súper exitosos. Para mí ha sido súper lindo ver cómo las personas que han hecho parte de nuestros programas se han salvado a sí mismas. Es un antes y un después impresionante. Las personas con las que he trabajado 1 a 1, también las personas que yo conocí son unas y las personas que ahora conozco son otras. El nivel de crecimiento, de sanación y de expansión que han experimentado ha sido impresionante, y para mí ha sido un aprendizaje de wow, estas herramientas son absurdamente poderosas, y también me ha motivado más a estudiar más y a entender más para poder servir mejor y tener un impacto muy muy positivo en el mundo, y realmente decir, bueno, esto funciona y funciona por esto y hay que enseñarlo de esta manera, y lo voy a mostrar y a enseñar de esta manera para que más personas puedan sanar, para que más personas puedan vivir en bienestar. Y ha sido un camino hermoso. Pero aparte, en estos 2 últimos años puedo decir con orgullo que esos síntomas ya los he alquimizado por completo y que estoy en un lugar de plenitud, de bienestar, de estabilidad emocional, de tranquilidad, de creatividad, de gozo creador, de abundancia, de prosperidad. Estoy en un muy buen lugar en mi vida, en un lugar que nunca creí posible para mí, en una vida en bienestar, en todos los sentidos, en bienestar holístico. Y para mí, la vida que tengo hoy ha sido gracias al yoga, en todos los sentidos, al yoga, la escritura, la meditación y el tarot. Pero hoy nos estamos centrando en el yoga y sigo practicando yoga 3 veces a la semana, 4, 5 cuando tengo suficiente fortuna. No, mentiras, no quiero decirlo de esa manera, pero 5 cuando tengo el espacio para hacer yoga 5 veces a la semana. Si no está bien, hago 3, 4, doy clases de yoga. Bueno, ya les dije todo. Y hoy, en este momento, tenemos disponible justo un programa que me emociona mucho porque es Unión, el programa en donde practicamos yoga alquímico intuitivo en vivo, tú y yo, ustedes y yo, por primera vez en la historia de Hierbabuena. Vamos a practicar yoga todos los domingos durante 3 meses, y son clases que están organizadas en una metodología diseñada para generar esta unión cuerpo, mente y espíritu, cuerpo, mente y esencia. Y además, en Unión tienen un libro de trabajo que se llama En Unión y en el libro de trabajo En Unión van a aprender a desarrollar su propia práctica personal de yoga alquímico intuitivo. Y lo que les enseño en el libro de trabajo En Unión es lo que yo he aprendido a lo largo de estos 13 años practicando yoga, lo que aprendí cuando era niña y jugaba a imitar las posturas, lo que aprendí después cuando necesitaba el yoga como mi hilo de conexión a la vida, lo que aprendí más adelante cuando incorporé esotérica, alquimia y
sanación somática a mi práctica personal. Les voy a enseñar absolutamente todo y desarrollé un método en donde les enseño a desarrollar su práctica de yoga de forma intuitiva, tal cual como yo lo aprendí a lo largo de 13 años. Ustedes van a aprender mucho de ese conocimiento en tan solo 3 meses y después del programa Unión van a poder tener su práctica personal de yoga alquímico intuitivo y aparte van a tener todo toda la riqueza y el aprendizaje de 12 clases de yoga que vamos a vivir durante los próximos 3 meses, en octubre, noviembre y diciembre del 2024. En este momento, los cupos de Unión están llenos prácticamente hasta la mitad, solo quedan la mitad de los lugares y es la segunda semana de ventas, ya vamos para la tercera semana. Es decir, que pronto el precio de Unión dejará de estar con descuento y pasará a tener el precio completo. En ese momento todavía puedes acceder con el 20% de descuento, es decir, por $88. Si entras la próxima semana, accedes por $99 antes de que el precio suba al precio completo, que es de $111. Así que si quieres entrar a Unión aprovechando este descuento y sobre todo quieres entrar ahora en la edición 2024 para empezar 2025 con tu práctica de yoga alquímico intuitivo sembrada, abajo te voy a dejar el link de acceso para que puedas ingresar. Una vez ingreses te va a llegar un correo de confirmación que confirma tu lugar, te da más instrucciones y te da acceso al link de WhatsApp, te da acceso al link del grupo de WhatsApp por donde vamos a manejar los links de las grabaciones, los links de las prácticas, el acceso a las grabaciones de las prácticas, más el libro de trabajo en Unión, y por ese grupo me vas a poder compartir tu experiencia y hacerme cualquier pregunta que tengas acerca de nuestro encuentro. Será acerca de nuestros encuentros, acerca de nuestro programa. Será verdaderamente un honor para mí que seas parte de Unión, que seas parte de este grupo hermoso de personas. En este momento somos 7 personas en Unión, así que si quieres inscribirte, abajo te dejo el link. Será un honor para mí compartir contigo, practicar contigo y enseñarte lo que sé por los próximos 6 meses. Y sin ser más, muchas gracias por haberme escuchado en este capítulo el día de hoy. Gracias por esperar este capítulo. Sé que lo llevé posponiendo como por 1 año y medio. Gracias por haber esperado este capítulo, por haberme hecho las preguntas en nuestro Instagram. Y si quieres hacer preguntas en una próxima ocasión, síguenos por allí. Abajo también te dejo el link. No olvides de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ningún episodio, ninguna práctica de yoga, ninguna meditación, ninguna lectura de tarot. Y si te gustó este video, dale a me gusta. Si tienes algo que compartirme sobre tu experiencia con el yoga o tienes más preguntas o algo que quieras compartirme sobre lo que te resonó en este capítulo, yo seré muy feliz de leerte en comentarios. Y ahora sí, respiramos profundo. Muy bien. Inhalando, llevamos las manos hacia arriba, las juntamos, las llevamos hacia el entrecejo y luego al centro del pecho. Te agradezco infinitamente por esta práctica. Que el amor y el bienestar sean la vida de todos los seres vivos. Namaste. Muchas gracias.